Bass solo, take one. El alma del micrófono, voces que nos dan una señal. Un programa de cultura rock. Amigos del alma del micrófono, es un placer para mí en esta nueva edición presentarles a un hombre que ha sido profesor, que ha sido jefe de edición, jefe de redacción digital de uno de los medios más importantes de Colombia. Tuvo un cierto encontronazo con uno de esos directivos de fútbol colombiano que tanto estamos queriendo ahorita. Es el responsable de una de las casas periodísticas más grandes del planeta, pero con su sede aquí en Colombia. Él es el director de la sección Colombia. Es un hombre que ama los deportes, es crítico de la sociedad, le gusta escribir sobre la realidad social y además es un placer para mí presentarle al señor Alejandro Pino Calat. Alejandro, bienvenido al alma del micrófono, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, muy chévere y gracias en serio por esas palabras. Bueno, Alejandro, empecemos porque el ser el director de un medio tan grande como Publimetro y de todos sus medios aliados demanda tiempo. ¿Dónde nació Alejandro Pino Calat y por qué Alejandro Pino Calat siempre está como en el ojo del huracán con sus trinos? Yo soy bogotano, mi mamá es paisa, mi mamá nació en Medellín, o sea, es que yo soy el clásico bogotano producto de la migración regional. ¿Sí? Mi mamá nació en Medellín, mi papá es pastuso, pero mi mamá nació en Medellín, pero hija de un paisa y una santanderiana. Se vinieron recién casados, ¿no? Ya se vinieron con 6 chinos acá a Bogotá en los 50, a finales de los 50, comienzos de los 60, se establecieron acá y con mi papá es más o menos lo mismo. Mi papá es pastuso, hijo de pastuso, casado con santanderiana, que se vinieron a Bogotá también a comienzos de los 60 por las migraciones normales que vivió el país a lo largo del siglo pasado. Y nada, se encontraron en la universidad, mis papás son de la Inca, y se encontraron en la universidad y téngale, mucho gusto. Bueno, Alejandro, ¿cómo, cómo fue la infancia de, ahí sí, la infancia del producto del amor entre la paisa y el pastuso? Pues a ver, mis papás se separaron, o sea, yo tenía como 1 año y medio cuando se separaron, o sea, básicamente se casaron por mi culpa, ¿sí? Como para dejarlo claro. Entonces, pues yo me crié con mi mamá, pero me crié sobre todo con mis abuelos, ¿sí? En la casa de mis abuelos era como mi casa familiar. Ahí yo llegaba del colegio, ahí pasaba yo vacaciones, mi mamá me recogía cuando salía del trabajo ahí, entonces pues la casa de mis abuelos era como mi casa oficial y pues mi gran figura paterna siempre fue mi abuelo y mi abuela me crió muy a los santanderianos, mi abuela era brava y seria y directa y punto. Entonces eso estuvo muy bien. Con mi papá obviamente me veía los fines de semana y salíamos. Mi papá, cuando yo era joven, me acuerdo, andaba en moto, pero la moto era como una especie de coscorria de moto porque recuerdo mucho cuando yo era chiquito ir colgado de la moto y después ir cargando una llanta de la moto porque algo le pasaba a la moto. Entonces, pues digamos que fue una infancia, para mí fue muy bonita porque si bien era una familia, un núcleo familiar separado, mi familia es mi familia materna, entonces yo tengo una maravillosa relación con todas mis tías, porque mis tías más jóvenes todavía vivían en esa casa, entonces yo era como un hermanito menor y pues es muy curioso porque en, en general mi relación con los hermanos de mi mamá es que yo soy el menor de todos ellos. Y yo soy el mayor de mis primos, pero yo soy el menor de todos ellos. En la familia hay un chiste como poco duro, y es que la familia, porque mi abuelo se murió cuando yo tenía 10 años, entonces pues mi abuela quedó como la gran matrona. Es que mi abuela, doña Leo, era, o sea, nosotros éramos como los Corleones, por alguna, de alguna Sí. forma. Mi abuela era Don Vito, sí, mi abuela era Don Vito. Todo lo que decía mi abuela se hacía y punto, y mi abuela era el centro de la familia y el eje absoluto de la familia. Mi abuela murió en el 2016. Pero mi tío, porque pues mis abuelos tuvieron solamente mujeres y un hombre. Mi tío es Michael, él es el padrino, o sea, Sí. él es el heredero absoluto del poder familiar. Y yo era Sony, o sea, a mí me tocaba el trabajo.
Y es decir, no es porque fuera primero yo que mi tío para nada, sino porque a mí me tocaba todo el trabajo sucio y yo era el que terminaba avaliado en un semáforo, en un peaje. Entonces, ese era el chiste familiar. Pero pues sí, mi familia es no papá y mamá, sino mi familia es mi familia materna. Ese es mi gran núcleo familiar. Bueno, y en esa crianza como tan estricta, pues ahí sí, con Doña Vito, el, los juegos, el amor al fútbol, el amor a los deportes, ¿nace de ahí o es ya en la formación académica? No, nace de ahí, es por culpa de mi abuelo. Con mi abuelo tenía un estudio en la casa, porque era la clásica casona de abuelos, la casa de mis abuelos quedaba en el barrio de Los Andes de Bogotá, eso queda cerca a la Floresta, a lo que los de Vieja Guardia le decimos el Capam de la Floresta, aunque ya no es Capam de la Floresta. Quedaba ahí cerca, entonces son unas casas de barrio clase media grandes y muy grandotas, y mi abuelo tenía un estudio, y en ese estudio el radio transistor de mi abuelo, esas grabadoras negras, vieja guardia con toda, estaba prendido todo el día. Entonces yo me acuerdo que de chiquito, cuando yo me metía ahí a leer con él, porque mi abuelo me inculcó mucho la lectura, me ponía a leer y me ponía a hacerle resúmenes de cosas que me ponía a leer, siempre estaba sonando algo de deportes, la cabalgata deportiva, Gillette, etcétera, etcétera. Mi abuelo era muy hincha Atlético Nacional. Entonces, cuando yo era chiquito, mi abuelo siempre estaba pendiente desde Bogotá de lo que pasara con Nacional, y eran los 80s, entonces eran los años del dominio del América primero, pero también digamos que el América, el Cali, Millonarios y Nacional eran como los cuatro equipos más poderosos. Santa Fe podría ser el quinto del país. Eh, y a mí por radio me tocó el título de Millonarios en el 87 con mi abuelo. Entonces, eh, mi abuelo, digamos que era muy hincha de Nacional, pero mi abuelo me dejó ser hincha de Millonarios. En mi familia no hay nadie hincha de Millonarios. Sí, pues, a ver, el uno es pastuso, la otra es paisa, los abuelos son santanderianos o paisas o pastuzos. Entonces, el único hincha de Millonarios era yo. Y además, digamos que pero yo era hincha de Millonarios solamente de boquilla, a mí ni siquiera me llevaban al estadio porque me iban a llevar al estadio. Hasta que el 4 de diciembre, y lo tengo clarísimo, ¿sí? El 4 de diciembre, cuando yo cumplí 8 años, fue el día en el que la Gambetta le hizo el gol a Nacional, el famoso gol en el que levanta la pelota, se la pone en la cabeza, da dos pasos, Perea y Escobar quedan como, ¿y este man qué? Y ¿Qué después hizo? fusila yo nunca había visto eso, eso fue para mí como, wow. O sea, obviamente ya me había tocado con mi abuelo el Mundial del 86, viéndolo ahí en el televisor de la casa, el clásico Sony Trinitron, que estaba ahí como en una salita, ahí nos vimos el Mundial del 86 y Maradona y lo que usted quiera. Pero cuando yo vi a la Gambetta Estrada hacer eso, dije, wow. Ahí fue cuando yo dije, no, yo soy hincha de Millonarios. ¿Sí? O sea, si ese señor juega en Millonarios, yo tengo que ser hincha del equipo en el que juega ese tipo. Punto. Y después sí me empezaron a llevar al estadio, novios de mi tía, obviamente para ganar puntos, porque pues yo era el chiquito, entonces me tenían que llevar al estadio. ¿Qué quieres? Ir al estadio, ir a ver a Millonarios. Entonces me empezaron a llevar a ver a Millonarios, y pues ahí fue cuando vi a Iguarán y fue cuando, oh, por Dios, Iguarán es tal vez el gran ídolo de mi vida, es Iguarán, o sea, es impresionante. Entonces tuvo todo que ver mi abuelo. Además, mi abuelo tenía la suscripción al Tiempo, y el Tiempo tenía una revista deportiva muy buena, ¿sí? Estaba la revista Cronómetro. Entonces, para mí era un placer sentarme a leer la revista Cronómetro con todo el resumen de todos los deportes, de todo lo que pasaba. Me parecía genial, me parecía genial. Yo nunca los había visto. Me parecía genial ver, me acuerdo mucho, el resumen de la Eurocopa. Entonces, el resumen de la Eurocopa y la Unión Soviética, wow, la Unión Soviética jugando la final contra Holanda, en fin, Van Basten, Ruud Gullit, las foticos, y yo no tenía ni idea quiénes eran, no sabía cómo jugaban, pero era como, no, yo tengo que llegar a ver a estos tipos. Y ya después, me acuerdo, en el 90, mi abuelo se murió en el 91, en el 90, mi abuelo pagó una suscripción a una televisión de esas perubólicas. Sí. ¿Sí? Y claro, ahí ya veía uno fútbol. Y no solamente fútbol, sino que pues daban más cosas. Entonces era como, uy, buenísimo. Y aparte de eso, mi abuelo era muy aficionado al ciclismo. Entonces, en ese radio había ciclismo todas las mañanas, todo el tiempo. Y pues mi abuelo, obviamente como mi abuelo se había criado con la leyenda de los antioqueños en los 50, la famosa licuadora paisa,
Entonces mi abuelo sí le hacía fuerza a los ciclistas de otras partes, pero si era paisa, le hacía más fuerza. Entonces era como empezar a entender todo ese regionalismo. Era chévere, fue bonito. Bueno, y de esa época, Alejandro, listo, el país convulsionado, el país en un infierno por culpa de estos señores traficantes de droga. Oh. ¿Cómo se vivía en esa época en la antigua Floresta? ¿Cómo se vivían esos momentos tan convulsionados? Yo me acuerdo que mi abuela sufría mucho porque pues obviamente mis tías eran muy jóvenes y cuando se iban de rumba mi abuela sufría muchísimo, sobre todo después del 86 cuando empieza la guerra dura de los carteles. Entonces pues yo preguntaba, mi abuelo me explicaba, pero la forma de explicar de mi abuelo era muy bonita. Mi abuelo me decía, lea esto. Entonces me pasaba el periódico y yo empezaba a leer. Me acuerdo muchísimo de haber leído la nota en El Tiempo del bombazo al espectador, por ejemplo. Fue como, uy, ¿y esto por qué es? No sé qué, no, porque es gente mala. Entonces me explicaban el bien y el mal, pero me acuerdo mucho de la angustia de mi abuela cuando mis tías iban a rumbear, porque además en ese entonces irse a rumbear no era como irse a rumbear, bueno, no, mis tías llegaban a las 7 de la mañana, eso era parranda como tiene que ser, hermano, ¿sí? Me acuerdo que alguna vez a mí me dejaron al cuidado de mi tía menor, o sea, mi tía menor me lleva a mí 16 años, entonces mi tía estaba en los 20, ¿sí? Mi tía, yo tenía 7 años, mi tía tenía 23. Obviamente uno a los 23 años y mi tía era una churra, entonces eso es patanada de amigos que por eso me llevaban al estadio, porque la querían levantar. Pero había una discoteca que se llamaba Keops, que era como una discoteca muy legendaria en los 80s. Sí. Y no, Alejo, usted se queda en el carro. Y entonces ella se iba de rumba y me dejaban en el carro el novio. Y yo ahí como una hueva, a los 8 años, 7, 8 años, ¿no? Como una hueva esperando. Pues obviamente me quedaba dormido, me dejaban como libros, me dejaban con Doritos. ¿Ah? Y yo me quedaba dormido con el radio prendido y claro, cuando salían, no, sí, no, sí, vamos, no pasó nada, ¿no? Y yo, no, no pasó nada, fresca. Sí, a estas alturas de la vida se van a enterar, pero sí, no, no pasó nada, fresca. Entonces, pero me acuerdo mucho del miedo, es decir, del miedo generalizado, cuando empezaron las grandes bombas, sobre todo el 89 fue un año muy feo, porque en el 89 yo tenía 9 años y en el 89 pues obviamente tuvimos los asesinatos de los candidatos presidenciales. Mi abuela no me dejaba ir al parque, ¿sí? Así de simple, no, mi hijo, porque qué miedo. Y me acuerdo que nosotros vivíamos muy cerca de la avenida 68 y nosotros alcanzamos a sentir el bombazo del gas. O sea, es una sensación que no se me olvida. Mi abuela pegó un grito, ¿qué pasó? Y yo sí escuché como un brum, ¿sí? Como una especie de brum. Pues, o sea, es lejísimos del DAS, pero se sintió, es que yo creo que eso se sintió en toda Bogotá. Después nos tocó, pues obviamente ya en la adolescencia, el bombazo del Centro 93, porque mi abuela, después de que se murió mi abuelo, se fue a vivir por ahí, por la 94, muy cerca del Centro 93, y ese sí fue con ventana y todo, y fue como, por Dios, pero la sensación de miedo y de zozobra, es decir, yo creo que todos los que crecimos en los 80s, conscientemente, no los más pequeños, los que alcanzamos a tener conciencia de los 80s, inevitablemente tenemos esa sensación de zozobra, de miedo, de si se va a salir por la noche. Me acuerdo que una vez me iban a llevar, no, me llevaron a un Millos Junior que era un miércoles por la noche y yo estaba súper emocionado, pero súper emocionado por el Millos Junior. Mi abuela no quería, porque a lo mejor ponían una bomba en el estadio. Y yo no podía entender cómo van a poner una bomba en el estadio si la gente va al estadio es a ser feliz, a ver fútbol, no sé qué, no, porque es que están poniendo bombas en todas partes, ¿sí? En todas partes. Me acuerdo muchísimo del miedo, y esto pues es una vaina muy particular que me daba cuando salía a la calle con mi mamá o con mi abuela y uno pasaba cerca, un drogas la rebaja, inmediatamente o mi mamá o mi abuela, Pasaban la acera. total, o sea, es decir, vámonos. Uy, no, es que aquí cada drogas la rebaja. ¿En qué momento explota drogas la rebaja? Sí, porque pues, digamos que para los que no lo tienen claro, drogas la rebaja era una empresa fachada del cartel de Cali, entonces el cartel de Medellín no hacía más que ponerle bombas a drogas la rebaja. Entonces era como, mierda, ¿qué pasa? El susto de ver un carro viejo feo, ¿sí? Por ejemplo, mi abuelo tenía un Renault 9, ¿sí? Y me acuerdo que alguna vez fuimos, nunca salíamos, porque pues había mucho miedo, pero alguna vez fuimos a comprar algo a Unicentro y mi abuelo estaba, pues yo voy en la silla atrás, mi abuelo va manejando y de pronto mi abuelo, bueno, voy a parquear y, uy, no, aquí no, ¿por qué no? Porque ese carro está viejo.
porque pues claro, los carros viejos eran los que usaban de carros bombas, entonces era como mierda. Entonces busque una parte donde a lo mejor carros bonitos, sí, que para que no explotaran, y yo decía, ¿qué es esta vaina? Entonces obviamente yo preguntaba mucho, yo era bastante preguntón, y mi abuelo me explicaba esas cosas, es que hay gente mala, y hay la gente mala peleando, y yo, pero ¿y qué hace la policía? Lo que puede, pero también hay policías malos, y como que, ah, mierda, Bueno, Alejandro, una canción que le grandes recuerde, momentos. sí, una canción que le recuerde esa época, la época feliz o que también tenga esa mezcla de zozobra y felicidad. Mire, de esos lejanos ochentas y comienzos de los noventas, porque también hay que decirlo, me acuerdo muchísimo de toda la ola del rock en español, que me parecía sensacional, es decir, yo tenía los discos, los acetatos que sacaba la Pizza Nostra con lo mejor del rock, y que eran de Sí, los pequeños, de los de los de, 40, usted me 40, corrige, 45 cua- creo. Sí, 45 revoluciones, exactamente. Y, y me acuerdo muchísimo, pero muchísimo de cómo me gustaban, obviamente ya con el tiempo pues me gustaron más Soda Stereo y otras cosas, pero yo era muy feliz con los Toreros Muertos, me parecía la cosa más entretenida del mundo, pero me parecía el grupo más divertido del planeta, además porque pues eran groseros y uno era un culicagado, entonces como que qué cosa maravillosa. Entonces pues ya están aquí los Toreros Muertos, me parece una canción sota. Ya están aquí los toreros muertos, ya están aquí, muertos, muertos. Probando, probando, probando. Oiga, ¿no cantará rock? Probando. Probando, probando. que nos estaba hablando sobre sí, su infancia, como ese matriarcado medio siciliano, si se le puede decir, pero ahora demos el salto, Alejandro, el paso a la universidad, ya la adolescencia, la pubertad, el cuento de empezar a explorar más la realidad en un país que vivía con miedo. ¿Cómo fue en esas épocas de los 90 para un pelado que fue criado como tan cariñosamente, pero Digamos que mi adolescencia sí fue totalmente con mi mamá y nos trasteábamos mucho. Mi mamá tuvo esa característica de que nos trasteábamos mucho. Yo viví por muchas partes de Bogotá, pero digamos que la adolescencia fue una etapa muy interesante porque yo nunca tuve muchos amigos de infancia, para nada, pero en la adolescencia sí hice las amistades que aún conservo, que son mis grandes amigos del colegio y que aún los tengo. Yo soy del colegio, de un colegio que queda en Cota, que se llama el Colegio Refus. Yo soy refusiano. Entonces, digamos que fue chévere, yo me tiré décimo, eh, porque me lo tenía que tirar, así de simple, porque es que uno no se gradúa del refus sin haberse tirado un año, esa es una frase que todos los refusianos que nos tiramos años decimos, pero la adolescencia fue chévere, conflictiva, porque yo era muy feo, no es que ahora sea bonito, pero pues lo que pasa es que antes era peor, porque yo tenía un pelo de totuma, ¿sí? Entonces, el pelo de Totuma que inevitablemente en los 90 se volvió el honguito. Y cuando uno tiene el honguito y ve fotos de uno, uno dice, miércoles, cómo era de feo. Aparte de eso, tenía unos problemas de acné durísimos. Entonces, uno con honguito y con un acné tenaz, no, estaba jodido. Es que obviamente el castigo divino del honguito es quedarse calvo. Es así de simple. Pero yo en el Refus, digamos que me iba bien. Yo me gradué del colegio en 1997, tenía 17 años, me gradué del colegio, y yo entré a estudiar comunicación social en la Javeriana. A mí me fue, pues, en general en el Refus somos muy nerdos, entonces pues a nosotros nos suele ir muy bien en el ICFES, pues en el antiguo ICFES, uno dice ahora ICFES y muestra la cédula de una, pero a mí me fue muy bien en el ICFES. No fui el mejor del colegio, pero sí me fue muy bien. Y con eso, pues en la Javeriana me recibieron sin ningún problema. Y tenía esa opción, pero también quería ver si podía ser de la Armada, porque me parecía la locura ser marinero. O sea, como que, oh, qué chimba. Ah. Obviamente ahora lo pienso con el tiempo y no, yo de militar me habrían echado a la primera que le conteste a un sargento o a un cabo o a lo que sea, me mandan a la mierda. Y pues es que ese es uno de mis problemas. Entonces yo presenté como los exámenes físicos y yo era un tipo con muy buen estado físico, entonces no había problema con eso, pero pues entonces me dijeron, no, hermano, usted con esa, sí, yo mido 1,83 y pues tenía buen estado físico, entonces era como perfecto porque es muy chistoso que para entrar a ciertas cosas como a la Armada o la Fuerza Aérea le piden a uno una estatura mínima y es como, qué chistoso. ¿Sí? Pero bueno, después uno entiende por qué lo hacen.
Entonces entré a estudiar comunicación social en la Javeriana en el 98 y pues fue un cambio diametral de visión de mundo. Pues yo creo que es lo que nos pasa a todos cuando entramos a la universidad. No sé, gente totalmente diferente a la que está acostumbrada, sobre todo, eh, si bien mi colegio era mixto, en comunicación, al menos en ese entonces, la mayoría de mujeres era notable. Entonces yo tenía un montón de amigas. Mis amigos seguían siendo los de mi colegio, pero yo tenía un montón de amigas. Y pues obviamente terminé presentando a mis amigas con mis amigos, porque pues hay que ser galantes. Una de mis mejores amigas de la universidad está casado con uno de mis mejores amigos del colegio. Es culpa mía. ¿Sí? Dos chinas a bordo, responsabilidad. Yo asumo, tranquilos, yo asumo. Pero fue una buena época y sobre todo fue una buena época. Yo sabía que quería trabajar en deportes, es decir, yo quería ser un periodista que trabajara en deportes. Yo decía periodista deportivo, pero lo que pasa es que prefiero decir un periodista que trabaja en deportes porque a mí me parece que un periodista tiene que estar en la capacidad, y eso lo aprendí con el tiempo, de cubrir la fuente que le pongan a cubrir. Y yo quería trabajar en eso porque me había pasado, por lo que me había pasado con el 5-0, y es que en el 93, cuando fue el 5-0, yo el partido me lo vi con mi papá, en la casa de mi papá, y claro, pues la locura, 5-0, clasificamos al mundial, lo que sea. Cuando mi papá me fue a llevar a mi casa, a la casa de mi mamá, pues la ciudad era una fiesta. Y yo había visto eso. ¿Sí? Es decir, yo nunca había visto la cantidad de gente en las calles, harina, trago, obviamente. En un momento en que al carro de mi papá tenía un Alpine, Sí. eh, carro viejo y destartalado, y nos pararon en una parte y lo sacudieron y lo levantaron. Y yo como que, uy, y mi papá, y yo, listo, esto es fiesta, buenísimo. Entonces echaron harina, lo que sea. Pero, claro, pues yo llego a la casa, la fiesta, la alegría y demás. Al otro día vuelve la selección al país y es cuando les hacen esta ceremonia de carro de bomberos. La 26 no podía estar más llena, los empezaron los condujeron al Campín, todo se lo dieron por televisión, me acuerdo, le pusieron la orden de Cruz de Boyacá a Maturana y a los jugadores, y había como 5 que se veía que estaban piados, pero igual les pusieron la Cruz de Boyacá. Y yo era como que, uy, todo esto por ganar un partido. Sí, o sea, a mí me gustaba mucho el fútbol y demás, pero yo, todo esto por ganar un partido y por clasificar un mundial. Ve, claro, y a los 15 días fue cuando empezaron a salir las noticias de que casi 100 personas habían muerto en esa celebración. Entonces yo decía, mierda, ¿cómo carajos es que en el momento más feliz que yo he visto de este país, un país sufrido y traumatizado, termina igual con muertos? Entonces yo quería entender eso y empecé a mirar cómo carajos iba a entender eso, y entonces se me abrieron las posibilidades de entenderlo con antropología o con sociología o en periodismo. Y yo dije, no, periodismo, porque además me gustaba mucho escribir. Entonces ahí fue cuando dije, o periodismo o la Armada. Pero para mí era supremamente importante definir lo que quería hacer. Entonces yo me ponía unas lecturas, yo me ponía unas metas, yo era súper, yo soy vago, pero soy un nerdo. Entonces fue muy bonito aprender todo lo que aprendí en la universidad, muy, muy, muy valioso. Y eso, digamos que me abrió las puertas a querer hacer pues, lo que hago actualmente. Digamos que por eso cuando estaba terminando la universidad, yo era cliente número uno de un periódico que se llamaba El Diario Deportivo. Yo lo compraba sagradamente todos los días desde que comenzó en 1993. Y yo dije, yo quiero trabajar acá. En cuanto se acabó la universidad, fui a regalarme, vengan, yo quiero trabajar acá y pues tengo que hacer la práctica. Entonces, sí, pero es que acá no tenemos practicantes porque no tenemos presupuesto para practicantes en el diario, nunca había presupuesto para ni mierda. Y yo dije, no me importa, yo vengo acá tranquilos, a mí con que me firmen los papeles de la universidad, hágale. Y fue tremenda escuela, o sea, hasta que pues quebró y cerró, eso fue en el 2009. Yo estuve muy relacionado con el Diario Deportivo. Cuando llegué a ser jefe de redacción del Diario Deportivo, después me echaron por problemas sindicales, cosas que pasan, pero fue una gran escuela para mí. De esa escuela, de eso, ahí sí, de ver el mundo con los otros ojos, con otros ojos, el problema con este señor Álvaro González, ¿cómo lo marcó? ¿Era Sí, Blondie? ahí se metió. Es Blondie. A Blondie tiene serios problemas cuando tengo que hacer trabajos en este escritorio y ella está despierta, se tiene que meter. Entonces, Es la, ahorita no. es la supervisora. Total, pero ¿y entonces? Bueno, este problema con este señor Álvaro González, ¿qué buena cosa le trajo?
Mire, lo que pasa es que yo, desde el comienzo de mi carrera profesional en el diario deportivo, me di cuenta que uno tiene muchas formas de ser periodista en este país. Uno puede ser un periodista y no importa la fuente, ¿sí? Uno puede ser un periodista que simplemente informa, y eso está muy bien, ¿sí? Un periodista debe informar, punto. Uno puede ser un periodista que funciona como un maravilloso relacionista público, pero hay una frase maravillosa que yo la leí en la universidad y que nunca se me olvida, que dice literalmente, el periodismo es un ejercicio de control al poder. Todo lo demás se llama relaciones públicas. Obviamente, cuando yo comencé en el diario deportivo, yo, pues primero era practicante, después me contrataron, yo era simplemente un reportero, pero pues yo era buen reportero, yo hacía la tarea, yo proponía muchas vainas y yo era muy creativo y hacía cosas muy diferentes porque yo creo que, en últimas, todos los medios ofrecen lo mismo. ¿Cómo se marca una diferencia? Pues dando literalmente cosas diferentes. Puede que sea el mismo tema, pero cuéntalo de alguna forma diferente. Entonces a mí, por ejemplo, me asignaron a cubrir Santa Fe. Y pues uno para cubrir el entrenamiento de Santa Fe y contar, sí, es que hoy, que es lo que se cuenta en todas partes, hoy entrenaron y jugaron y se lesionó este, y vamos con las declaraciones de este. Porque esas son las notas de cubrimiento de todo el mundo. Pues yo me inventaba unas vainas locas. Entonces yo armaba unas cosas raras como de soliloquios en ese entonces era Basílico González, de Basílico González, ¿sí? Hoy Basílico González no quiso hablar con la prensa, pero nos enteramos de lo que estaba pensando. Entonces están soliloquios que obviamente no atentaban ni contra la honra de él, pero que contaban el entrenamiento visto desde la óptica, o sea, yo jugaba, un poco de periodismo literario, puede ser, yo jugaba, pero entonces eso punto uno me empezó a dar cierto nombre en el medio. La gente no, al diario deportivo lo leían 2000 pendejos, pero en el medio, al interior del medio, o sea, al interior de los medios me empezó a dar cierto nombre y además de eso me empezó a dar cierta voz. Y por eso mi editor de ese entonces, a quien siempre le voy a dar las gracias, que se llama Arturo Pérez Santos, un día me dijo, venga, ¿quiere tener una columna de opinión? Y yo era un pendejo de 24 años. Y a un pendejo de 24 años uno no le da una columna de opinión a menos de que sea un irresponsable. Y Arturo fue un irresponsable. Y me dio una columna de opinión. Y me dijo, bueno, ¿y cómo le va a poner? Y yo, Andrés Hoyos, que es un periodista cultural, pues es el dueño del Malpensante. A mí me gustaba mucho, digamos que a mí me gusta mucho el periodismo cultural. Cuando me ha tocado hacer cosas de periodismo cultural, me gusta hacerlas, me entretiene mucho porque uno ahí sí que puede jugar con lenguaje y con vainas. Tiene una columna que se llama Gotas Cordiales, o bueno, tenía una columna en el Malpensante que se llamaba Gotas Cordiales. Y a mí Gotas Cordiales me parecía buenísimo porque no era una columna como tal, así, dos columnas, sino que era súper puntual, porque eran goticas cordiales. Y yo, no, pero es que yo cordial no soy. Entonces, pues, y así me acuerdo que me presenté, esta columna se llama Gotas de Veneno, en homenaje a este señor Andrés Hoyos, a quien no conozco, aún no lo conozco, pero pues su columna me inspira a esto. Pero acá vamos a hablar de otra cosa, y esto no son cordiales, estos son gotas de veneno. ¿Por qué? Porque el veneno en pequeñas dosis puede cambiar vidas, te puede salvar, en muy pequeñas dosis te puede salvar. Entonces, yo asumí esa posición. Vamos a hacer una columna en la que vamos a contar lo que está mal y por qué está mal. Claro, digamos que me acuerdo que en ese entonces hice una columna sobre un agarrón que tuvieron el Chiqui García e Iván Mejía al aire en la emisora en 850M, que el gordo tenía un programa por las mañanas, como al mediodía, 11, 12 de la mañana, con Eliezer Ballén y con un montón de gente, y se habían pegado un agarrón vergonzoso al aire. Y yo hice una columna diciendo, está mal, porque es que el Chiqui sí es vergonzoso, pero pues la forma de criticar lo que está haciendo el Chiqui con Millonarios no es agarrarlo e insultarlo, sino con argumentos. Y al otro día me llamó Iván Mejía y acaba de leer su columna y yo, ¿qué hay? Mucho gusto. Ok. Sí, exacto, yo, ¿qué hay? Es un huevón. Usted tiene toda la razón, Alejandro. ¿Usted quién es? Y yo, no, pues yo soy un huevón de 24 años que trabaja en el diario deportivo, pero chévere, le voy a parar bolas. Y yo, ok, muchas gracias. Llego, y a partir de ahí, cada vez que me encuentro, que han sido que como 5 veces en la vida, cada vez que me encuentro con Iván, es supremamente decente, siempre me saluda, siempre
Conmigo es un muy buen tipo. Incluso él me recomendó para Fútbol Total con Nicolás Samper, porque yo después trabajé un par de años con Nicolás en Fútbol Total. Me recomendó sin que yo lo conociera. Es decir, un día Nicolás me llamó y me dijo, ¿qué hubo, hermano? Habla con Nicolás Samper y yo, ajá, ¿qué hubo? Usted no me conoce, yo lo conozco, pero es que ando buscando a alguien que trabaje acá conmigo en Fútbol Total. Iván Mejía, que es columnista de Fútbol Total, me dijo que tenía que ser usted sí o sí. Y yo, no, pero ¿cómo así? Si yo conozco, no, me dijo, sentémonos y tomemos un café. Y pues nos sentamos, nos tomamos un café y pues en este momento Nicolás y yo somos muy buenos amigos y trabajamos juntos, que como 2 o 3 años. Pero para terminar de responder la pregunta, yo asumí una posición de vamos a criticar y vamos a contar lo que está mal. Eso me ha costado puestos, eso me ha costado censuras de todo tipo, comenzando por una en el diario deportivo, es decir, yo me levanté una información que mostraba cómo en ese entonces la gobernación de Cundinamarca, organizando los entonces Juegos Nacionales, estaba tumbándose un montón de plata con las piscinas de Girardot y yo iba a publicar eso y pues no me dejaron publicarlo. Como que no, 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 no. ¿Por qué? Porque el gobernador de Cundinamarca era Pablo Ardila, que era el hijo del Espacio, ¿sí? de la familia dueña del Espacio, y en ese momento el Espacio era un diario muy poderoso y como el diario deportivo no tenía, o sea, si nosotros teníamos 10 suscriptores era mucho, nosotros vivíamos era de lo que se vendía en la calle y era abrir la posibilidad a que nos boicotearan en la calle y nos dejaran de comprar. Entonces me dijeron, esta mierda no nos puede salir acá, punto. Pero yo estaba convencido de que era necesario que eso se publicara. Yo había entrevistado a Daniel Samper Pisano, que es uno de mis grandes ídolos, y obviamente estoy hablando del papá, Pisano, y le dije, Daniel, ¿cómo estás? No sé si se acuerda de mí, le mandé un correo, tengo esta información, se la mandé. Acá no me la dejan publicar, yo creo que usted puede hacer algo más con esto. Pues esa información terminó siendo publicada por la Unidad Investigativa del Tiempo. Eso abrió las puertas para que se cayera Pablo Ardila, que terminó siendo un corrupto impresionante. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, punto uno, este trabajo sí sirve. O sea, uno tiene que hacer estas vainas. Y quedarse solamente en informar está bien, perfecto, pero yo no me puedo quedar solamente haciendo esto. Entonces, a partir de ahí, asumí una tarea de, hueputa, hay que cambiar esto. El fútbol colombiano es muy corrupto. O sea, le estoy hablando del 2005, 2004, 2005. Pero es que, a ver, para el 2004, 2005 ya llevábamos el siguiente vademecum. Aparte de todos los narcos que estuvieron con el fútbol en los 80s, que no he hecho más que denunciarlos, o sea, contar, porque denunciarlos no, porque obviamente, pero recordar, tuvimos un montón de narcos metidos en el fútbol, bajo la mirada atenta del gobierno. Aparte de tener a un presidente de federación preso por el proceso 8000, Juan José Bellini, que todavía está metido en el fútbol, tuvimos a dirigentes organizando reventa de boletería como en el 98, que Alberto Romero, el de la reventa del 98, de Francia 98, fue el mismo Alberto Romero de la reventa de la Copa América 2001, que fue el mismo de la reventa de boletería reciente con la federación, el escándalo por el que tienen que pagar esa sanción con la SIC. Entonces era como, esto está demasiado podrido, esto está demasiado sucio, hay que hacer algo con esto. Y yo me echaba unos vainazos durísimos que me generaban un montón de problemas. En medio de todos esos vainazos, digamos que como para que contemos el contexto, a mí me ofrecieron un trabajo en El Tiempo para ser el editor de Fútbol Red. Y entonces un día me llamaron del Tiempo a ofrecerme trabajo como el editor de Fútbol Red. Yo, la verdad, en términos de digital, era un absoluto aprendiz, pero ellos creyeron que como yo tenía un blog, yo era buenísimo en digital. No, claro, yo obviamente me estaban ofreciendo un cargo de jefe, buenísimo. Yo entré a Fútbol Red en el 2010 y pues el problema de los medios grandes, como El Tiempo, es que tienen demasiados compromisos políticos y económicos. Empecé a generar muchos inconvenientes y problemas. Por ejemplo, el Mundial del 2011. El Mundial del 2011 en Fútbol Red, lo que pasa es que esa nota ya no está porque la eliminaron, obviamente. En Fútbol Red fuimos los primeros en el 2010 en denunciar los sobrecostos en las refacciones de los estadios. Entrevistamos, o sea, nosotros demostramos cómo carajos es que una silla en el estadio Pedro Heredia, hoy Jaime Morón, de Cartagena, costaba, de estas sillas plásticas, costaba 150.000 pesos, mientras que esta silla en el Campín costaba 35.000 pesos, mientras esa silla en Medellín costaba 45.000 pesos. Entonces, claro, buscamos al contratista, armamos un mierdero. Fue que me mandaron bajar la nota, porque pues había ciertos contratistas y ciertos alcaldes que se sentían acusados directamente, porque una cosa es que un huevón lo dijera en su blog, Y otra cosa es que eso saliera
que lo sacara Fútbol Red y El Tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí ya empezaron los dirigentes a verme mal. Yo sé que a partir de ahí ya era como este ruido y este ruido y este ruido. El caso es que yo, que cuando llegué a Fútbol Red no tenía ni idea de digital, lo que hice fue ponerme a estudiar de digital. Entonces, yo lo que hice fue ponerme a estudiar todos los datos, el manejo de la data, el manejo de analíticas. Era el momento de la aparición de las redes sociales. Yo me capacité a mí mismo para poder manejar eso. El caso es que por todas las situaciones que uno enfrenta en la casa editorial del Tiempo de presiones políticas, me mamé y comenzando el 2011, más o menos que como en mayo, no, en abril del 2011 me mamé y renuncié. Era insostenible la situación, era de esas vainas que uno dice, por Dios, ¿qué es esto? Y este es el periódico más grande del país. Renuncié y dije, yo no quiero saber más del periodismo, a mí el periodismo me sabe mierda, los dirigentes son una mierda, o sea, esto es una corrupción en el deporte a más no poder, porque no solamente era el fútbol, sino también en esos momentos una corrupción impresionante. Coldeportes no hacía nada, porque Coldeportes era la entidad de control y supervisión y no hacía nada, y uno denuncia y como que no pasa nada, y yo había perdido todo el entusiasmo, y resulta que me dediqué a hacer freelance de notas de logística y de, pues yo sabía escribir, total, soy periodista, Sí. puedo cubrir esas vainas, y notas de economía, vainas así. Y un día me llama Javier Hernández Bonet, a quien yo no conocía, y me dice, ¿qué hay? ¿Cómo está hablar con Javier Hernández Bonet? Y yo, ok. Lo que pasa es que vamos a montar el portal de Gol Caracol. Y yo, ¿cómo así que Gol Caracol? O sea, Gol Caracol sigue siendo la marca más fuerte de deportes en este país por su relación con la Selección Colombia, pero para el 2011 no tenía versión digital. Y yo como que, oh, por Dios, ¿cómo que no tiene esto? Entonces, usted no tiene ni idea de las vainas que yo hago. ¿Por qué? No, yo hago esto, le hace mi blog y me cuenta. Me dijo, no, chévere. Y yo, ok, pero Gol Caracol es socio de la Federación Colombiana de Fútbol y yo llevo 4 años señalando a Luis Bedoya y a Ramón Yesurún de corruptos y Álvaro González Alzate de corruptos y mostrando sus malos manejos, etcétera, 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 etcétera. Fresco, es que usted, la frase nunca se me va a olvidar, usted es la garantía de que nosotros somos independientes, porque hay cosas, y es lógico, que yo como cabeza de Gol Caracol no puedo decir, pero si usted las puede decir, buenísimo. Y yo, listo, papá. Ahí fue. Y pues fue muy curioso porque a mí me contrataron en el 2011 en Gol Caracol y ahí fue cuando pasó lo del bolillo. Y lo del bolillo, pues que golpeó a una mujer saliendo de un bar aquí en el centro de Bogotá. Y yo escribí una columna, pues yo me llevaba mis gotas de veneno, pues yo cerré mi blog y después lo puse al servicio de Fútbol Red. Cuando salí de Fútbol Red me lo llevé y después lo puse al servicio de Gol Caracol. Ya no existen ninguna porque pues, obviamente derechos privados entonces ya no existen. Ahí ni siquiera aparece mi firma ni mi nombre, en ninguna de esas partes aparece mi nombre. Y lo entiendo. Pero yo escribí un post diciendo que era una vergüenza que tuvieran más decencia los patrocinadores que la federación, porque pues básicamente Bavaria salió a pedir la cabeza del bolillo y eso se armó un mierdero, pero un mierdero épico, porque llamaron de la federación a decir que como así que en Caracol estaban publicando eso si eran socios. Lo único es que esto es como en el boxeo. Usted tire el gancho y tire el recto cuando lo tenga que meter y en el resto aguante, pero yo lo respaldo. Buenísimo. Y efectivamente mi cabeza la pidió Luis Bedoya como 6 veces entre el 2011 y el 2012 y nunca se la dieron. Entonces fue como, y yo seguía haciendo mi trabajo y posicioné a Gol Caracol. Entonces ahí en este 2011 es cuando se da el famoso agarrón con Álvaro González Alzate, porque a mí me invitan a un programa que tenía Néstor Morales en Canal Capital, que era como una especie de juicio, Sí. un programa raro. ¿Sí? Entonces Néstor Morales era el juez y había una fiscalía y había una defensa. Y entonces era como el caso de el bolillo, de si el bolillo debía seguir en la selección, pues el bolillo ya había renunciado. Pues lo renunciaron, porque él nunca renunció, a él lo renunciaron. Me llamó Cecilia López, la ex senadora, que ya hacía parte de la acusación y de la fiscalía, entre comillas. Y entonces me llama y me dice, ¿qué hay, Alejandro? No sé qué. Yo, buenas, ¿cómo está? Lo que pasa es que está este programa, no sé qué, y estuve averiguando, y el único periodista que ha cuestionado el tema es usted. Entonces, y yo, claro, hágale.
de O una. sea, Entonces, claro, me invitan a ese programa cuando yo en la vida había visto a Álvaro González Alzate. Cuando el tipo me ve, el tipo se pega una enzorrada, pero mal. Y esto se grababa en los estudios de NTC allá abajo en la 26. Yo llegué en un taxi y como, ¿qué tal? Cecilia, que hay mucho gusto. Había una líder feminista también que hacía parte de la fiscalía y yo. Y al otro lado estaban Esteban Jaramillo, que pues yo con Esteban tenía una buena relación, yo lo conocía desde mis tiempos en el diario deportivo, porque él era columnista del diario, y yo, ¿qué hay, Esteban? ¿Qué más? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Me dijo, ah, hermano, yo como que la cagué. Porque Esteban tiene una buena relación con Álvaro González Alzate. Yo no debía haber venido a esto. Y me dijo, y usted tampoco debía haber venido. Y yo, vamos a ver qué. Pues claro, antes de cámaras, González Alzate va y me saluda, ¿a usted es Pino? Y yo, sí. Ah, hasta que lo conozco. Y yo, sí, ¿cómo está? Ah, lindo figurín. Y yo, perdón, tranquilo, vamos a ver cómo le va. Y pues el video está en internet, ¿sí? sí. El video, el tipo empezó, se salió de madre, empezó a acusarme de sicario del micrófono porque pues yo llevaba ya 5 años cuestionando su trabajo y lo voy a seguir cuestionando hasta que lo saquen porque es un tipo impresentable que no tiene derecho a estar más en el fútbol. ¿Y dónde están los 3.000 millones de pesos del fútbol aficionado a propósito? ¿Sí? Esa platica que mandó la federación, ¿dónde están esos 3.000 millones? ¿Sí? Para la pandemia. Gente deliciosa como él. Y el tipo tenemos esta discusión acalorada al aire, que Néstor Morales nos manda a callar y no sé qué, ta, 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 ta. Cortan, nos vamos a comerciales y el tipo se voltea, se arregla y dice, lo lindo es que ya me dijeron que no tiene carro y yo tengo aquí mis escoltas. Uy. Claro, el tipo dice esa vaina y yo me paro, yo soy un tipo muy atravesado en la vida y yo, y se para Cecilia López, senadora, en ese momento creo que era senadora de la República, me hace así, mire, personaje, le recuerdo que yo soy senadora de la República y yo también tengo escoltas. Y yo dije, jueputa, ¿qué es esto? Aquí se arma una balacera, hermano. Ahí ¿Qué sí, es esta Sony, mierda? Sony, Sí, Sony Corleone. sí, yo, jueputa, ¿qué es esta mierda? O sea, tal cual. Y la vieja me dice, bien, la vieja estaba súper nerviosa. Bien, Alejandro, bien. Sí, es impresentable, no sé qué. Claro, y después Esteban me dice, no, hermano, yo no debía haber venido acá, yo quedé como un culo, no sé qué. Yo, pero pues, usted lo hizo por amistad, yo sí lo hago es porque, pues, yo estoy convencido de esta vaina. Sí, sí, sí. Pero, pero a partir de ahí ya el tipo sabía quién era yo, porque pues Yesurún y Bedoya también sabían quién era yo antes, digamos que con ellos yo ya había tenido algunos cruces personales, pero ya con esto, ya los tres, hasta mi último día en Caracol, cuando se daba la posibilidad, señalaba, es que yo fui de los que celebró el FIFA Gate. El FIFA Gate es una victoria de todos los que llevamos años señalando la corrupción. Porque es que lamentablemente el periodismo deportivo en Colombia, ¿te acuerdas que ahorita le contaba qué formas de periodismo hay? Sí. El periodismo deportivo en Colombia se volvió relaciones públicas. Somos muy buenos amigos y aparte de eso, no solamente relaciones públicas, sino que tristemente la vinculación laboral corporativa de las actividades deportivas y de los empleadores con el poder está ahí. Entonces es muy jodido. Es decir, yo lamento enormemente que grandísimos periodistas que hay en RCN nunca puedan decir ni muy Atlético Nacional porque pues es criticar a la misma empresa, porque es que eso es censura. La primera censura que existe en el periodismo, y eso se lo puede decir cualquier fundación para la libertad de prensa, es la autocensura, porque es el sentido de preservación del periodista, de mi vida, mi trabajo, mi familia. Es una vaina muy berraca, y a mí eso me parece tristísimo. Bueno, Alejandro, después de, ahí sí, de tanta controversia, en esa época tenía, digamos, una banda sonora como para entrar al cuadrilátero o algo así. Una canción que, digamos, No, 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 le pero subiese digamos el que ánimo. sí, siempre, y aún, digamos que ya no la escucho tanto, pero cuando me la encuentro de vez en cuando en alguna emisora, siempre sonrío porque No Rain es una canción que a mí me gusta mucho, o sea, es una canción malina, fue lugar común en los 90, etcétera, 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 Sí. pero, pero No Rain de Blind Melon, a mí esa es una canción que siempre me gustó, siempre me animó, y es más, mis amigos se me burlaban porque cuando en las parrandas yo siempre borracho en algún momento ponía No Rain, es una canción que a mí me subía el ánimo. Listo.
Bueno, continuamos después de este clásico de los 90, muy grunge, una canción que le subía el ánimo, le sigue subiendo el ánimo a nuestro invitado, que es Alejandro Pino Calat, director de Publimetro. Ahorita escuchábamos todo lo que ocurre cuando uno hace el trabajo por convicción y una casa editorial tan grande. Pues mire que fue la locura, porque de entrada yo no lo tenía como referencia. O sea, se dieron muchas cosas, fue muy casual. Yo estaba trabajando en Caracol, pues como ya le conté, yo era el director digital de Gol Caracol. Estaba muy bien, estaba muy contento. Aparte de eso, pues trabajaba en Blue Radio, que es una emisora de Caracol Televisión. Ahí pues había hecho ya como una especie de carrera como comentarista y en programas varios, o sea, estaba muy contento. Y resulta que un día me llama Sergio Quijano, que en ese entonces era el gerente general de Publimetro, y me llama y me dice: ¿qué hay, Alejandro? ¿Cómo está? Habla con Sergio Quijano, yo soy el gerente general de Publimetro. Y yo, lo que pasa es que, y acá va para todos un sabio consejo, lo que pasa es que vi su perfil en LinkedIn, me gustaría hablar con usted. Y yo, mire, yo había abierto LinkedIn por abrirlo. Y estamos hablando del 2016. Yo no había actualizado LinkedIn, creo que desde el 2012. Le dije a mi esposa, me dijo pues que fuera a ver qué tal. Y acaba la parte chistosa. Yo no tenía ni idea de Publimetro. O sea, yo no sabía que existía Publimetro. Yo no sabía nada de Publimetro. Y es que bajo un nombre llamado Publimetro hay 3 sombrillas que no tenían que ver una con la otra. O sea, había un periódico por las mañanas, muy bien hecho, muy formalito, muy serio, pero la gente no sabía distinguirlo de ADN. Sí, o sea, Publimetro era el verde. Se dio que casualmente esa llamada, o sea, esa reunión a tomar café, a hablar, y la propuesta que me hicieron fue una semana antes de que a mí me echaran de Caracol. Pero fue como, uy, obviamente todo tenía que ver con la Federación Colombiana de Fútbol y con mi trabajo. Sí, es decir, me respaldaron durante 5 años, ya llegó un momento en el que no me podían respaldar más porque estaban en renegociación de los derechos de televisión de la Selección Colombia. Y tenía esta oferta al lado, o sea, caí muy parado. O sea, yo, la verdad, estuve sin trabajo un mes mientras se confirmaba y arreglábamos todos los detalles de lo otro. Pero a mí me dolió muchísimo que me sacara de Caracol, o sea, porque aún cuando lo veo, Gol Caracol era mi hijo. Yo creé golcaracol.com. Yo creé toda la estrategia digital, que ya obviamente no es la misma, sí, porque ya han pasado 4 años. Yo creé toda la estrategia de redes, yo creé todo lo que era Gol Caracol Digital. Entonces fue como, oh, por Dios. Y pues claro, ay, a ver, aprende, huevón. O sea, Gol Caracol no es tuyo, Gol Caracol es de otra gente. Sí, de Caracol. Exacto, tú eras simplemente un empleado. Y fue como, ok, listo. Llegué a Publimetro con este panorama y dije, ok, lo primero que tenemos que hacer es unificarnos. Y pues ahí ya tuve acceso a la data. Y la data era bellísima, porque resulta y acontece que a mí me contrataban para buscar relevancia, porque según la data, efectivamente, el periódico no tenía mucho reconocimiento en la calle, pero aparte de eso, en digital la gente lo pensaba totalmente con farándula y con entretenimiento, y aún pasa, y lo entiendo. Tenía 3 millones de usuarios únicos mensuales. Sí, ese era el promedio, 3 millones de usuarios únicos mensuales. De esos 3 millones, 2.700.000 entraban por farándula y entretenimiento. Era como, uy, miércoles. Y los 300.000 restantes entraban a mitades por noticias y por deportes. Entonces yo dije, ok, ¿ustedes qué quieren hacer con esto? ¿Sí? Porque lo que me está diciendo la data es que este es un medio de farándula y entretenimiento. No, queremos relevancia, queremos hablar de noticias, queremos tener peso político. Y yo, ok, si quieren tener peso político, hay 2 vías. Una vía es destruimos todo y lo volvemos a armar. O la otra vía, que fue la que tomamos, es aprovechamos que hay un capital de 3 millones de personas, es decir, de 2.700.000 personas que se meten por farándula. Lo que yo necesito, les dije, es que de esas 2.700.000 personas que se meten por farándula, cada una de esas personas empieza a consumir al menos un contenido de lo otro.
En estos momentos tenemos 14 millones y medio de usuarios únicos, y de esos 14 millones y medio de usuarios únicos, el 50% se mete por farándula, es decir, un poquito más de 7 millones. Sí, se disparó, buenísimo, pero sigue siendo un 50%, pero lo bonito es que el 40% se me mete por noticias y el 10% por deportes. Es chistoso porque pues como se supone que yo trabajo en esta vaina, deberían meterse más por deportes, pero lo que pasa es que yo tenía clarísimo que yo no podía volver a Publimetro, el nuevo diario deportivo. Efectivo, sí. Sí, No podía... además no me interesaba. Entonces, lo que hice fue esa estrategia y se hizo una estrategia 360 en la que, además, el periódico va a tener gran trascendencia es decir, no solamente todo lo que sale en el periódico, es decir, empezamos a pensar en digital first, todo lo que sale en la página, mejor dicho, todo lo que sale en el periódico está en la página, pero no todo lo que está en la página va a estar en el periódico, pues, por lógica. Pero también asumimos posiciones críticas, porque pues ahí sí les conté a todos mis nuevos periodistas cuál es mi idea. Y mi idea es, acá podemos seguir siendo un periódico muy bonito que informa, pero del que nadie se va a acordar, o podemos ser el periódico que denuncia y que la gente va a saber que estos denuncian. Entonces todos dijeron, uy, por ahí. Y efectivamente somos el periódico que denuncia. Entonces nosotros hemos sido los primeros en denunciar la masacre de los líderes sociales en este país. Hemos sido, es más, es muy chistoso porque pues este tipo de cosas que no me enorgullecen, pero pues hay que contarlo. Nosotros en el 2017, cuando Iván Duque tenía un 3% de porcentaje en las encuestas, nosotros dijimos que probablemente iba a ser el nuevo presidente del país porque hicimos un análisis de datos de encuestas con Juan Camilo Dávila, un tipo supremamente pilo. Hicimos un acuerdo como para publicar esos análisis, no solamente las encuestas, sino los análisis, y el resultado de la investigación de él decía, muy seguramente Duque va a ser presidente. Nadie habría publicado eso en ese momento, tenía el 3% de posibilidad, pero pues con las variantes que él, a mí me pareció interesantísimo, nosotros lo publicamos, entonces, como alguien alguna vez me dijo, es que Duque es presidente por su culpa, y yo, vamos, gracias. De nada, lo siento país. Economía naranja, nosotros, aquí nos tienes. puta vida. Pero lo cierto es que nosotros tratamos, obviamente, también vamos a contar lo que otros cuentan. Y por supuesto que tenemos farándula y nunca voy a renegar de la farándula. Porque el público de Publimetro inicialmente era de farándula. Pero ahora tengo un público activo, no cautivo, sino muy activo, interesado en denuncias. Y nosotros tuvimos un papel durísimo en la alcaldía pasada, denunciando todas las irregularidades, que fueron un montón, de la alcaldía pasada. Eso obviamente, ahora pasé de tener problemas con dirigentes que todavía los sigo teniendo, o sea, no pasé, pero ahora se me aumentaron los problemas con los políticos. Es un gran momento, entonces eso es lo que hacemos. Pues bueno, Alejandro, agradeciendo de nuevo pues tu tiempo, al final el ser el director de un medio que, ahí sí, que hizo una transición tan importante, no sé, una canción, ahí sí, la canción de batalla del equipo de Publimetro, ¿cuál es el nombre de su director? Pero una canción que me parece que le funciona totalmente a este país es Peace Sells de Megadeth. Entonces, Alejandro Pino Calat, muchísimas gracias por su tiempo. Es muy importante para nosotros conocer cómo un periodista, y sí, da una señal y nos está dando tantas señales desde su trabajo en el diario deportivo y ahora siendo el director de Publimetro Colombia. Él, muchísimas gracias, mi hermano. Gracias por el tiempo, por la deferencia con Cultura Rock Radio. Y pues nos vamos con el General Mustaine. Vamos a escuchar Megadeth y estén pendientes que venimos con otros invitados en el alma del micrófono desde esta nave informativa espacial. Gerson Romero, fuera.